streaming en la fanpage de Top Companies para que puedan seguir nuestra siguiente conferencia. Se ha hablado mucho de millennials. Lo dijo Ángel, por ejemplo, que los ama con pasión y fervor, como muchos de nosotros. Pero para una empresa, ¿qué significa tener a millennials? ¿Qué valor aportan? Sobre todo a una empresa sustentable. ¿Qué importancia tienen estos jóvenes en esta, pues ya cuarta revolución industrial? Para hablarnos de ello, presento con mucho cariño y con mucho gusto, y recíbanlo con un fuerte aplauso, a Juan Segura, que es presidente y director general de Aon México. El valor de los millennials y el poder de la inclusión. Bienvenido, Juan. Dicen que la maravilla del universo no está solamente en su grandeza, sino también en su diversidad. Y es precisamente de eso de lo que quiero yo hablar en esta ocasión y compartir mis conceptos, mis ideas, lo que yo pienso con respecto a una parte importantísima de nuestras empresas, que es nuestra gente. Y dentro de esa gente, hablar de las distintas generaciones. Hace un momento que escuchábamos la plática de Ricardo. Ricardo, por cierto, felicidades por esta magnífica presentación, además de impactante con respecto a los robots. Precisamente pensaba yo en esta frase, la importancia de la diversidad. Y acabamos de ver hablar a una persona experta en un tema de robots. La maravilla de los robots es que cuando trabajan con nosotros, pues los podemos programar, les podemos decir con algunas instrucciones exactamente lo que tienen que hacer y lo hacen. Pero cuando hablamos de personas, hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, hablamos de aspiraciones, hablamos del corazón. Y yo creo que eso es parte maravillosa del liderazgo. Yo creo que parte fundamental, y ahí está precisamente el arte de dirigir, porque estamos hablando de sentimientos. Quiero agradecer mucho a Laila Chartuni y a Top Companies por la invitación que me han hecho para estar con ustedes el día de hoy y compartir estos conceptos. La idea de esta plática salió cuando en las oficinas de Aon, en una ocasión que estábamos platicando, Laila y yo, le decía: me encantan los millennials. Considero que tienen un valor importantísimo para nosotros en las organizaciones y no me gusta ver que hay tantas personas que están hablando con respecto a los millennials de manera negativa. Y vemos una bola de comentarios con respecto a ellos cuando yo considero que tienen un valor fundamental en nuestras organizaciones. Y es un tema bien controvertido, porque hablamos de valores, hablamos de percepciones, hablamos incluso de distintas experiencias que seguramente tenemos todos en nuestras organizaciones con respecto a esta generación. Y vemos que hay una bola de organizaciones que hablan con respecto a ellos, y entonces están los del Harvard Business Review, y están los de Wharton, y están los de incluso la Universidad La Complutense en España, o están en Deloitte o en PwC, Fortune, The Guardian. Podemos buscar y encontrar una gran cantidad de artículos que hablan con respecto a los millennials. Se habla muchas cosas acerca de ellos, incluso nosotros en Aon hablamos de ellos. Déjenme presentarles, por favor, un video de Aon hecho con entrevistas pequeñitas con el grupo de millennials. I find my information from the internet. Internet. I look on the internet. Definitely Google, WebMD. As a millennial, I rely on my parents because they're experienced with that. Usually I go to the websites online, Google mostly. You can look better if you are taking care of yourself. To be honest, I definitely do healthier things to look better. It's a complete
part of the pie, right? If you're not happy financially, there's something that's going to bother you, and you're not emotionally as strong as well because you're constantly worried about what's coming up next. You need to take care of yourself financially, emotionally, physically, mentally. I sing in a chorus. I've read that keeps people healthy and is good for people as they age. If you have a great spouse, that's great, but you also have to have a circle of friends and a lot of social activities, I think. Having a positive attitude. I think meditating is very helpful. Eating well, making sure you exercise, and just being encouraged, period. Actually, try to keep a positive outlook. If you want to be healthy, you got to get into a gym, which costs money. Healthier food costs money, so I think you definitely have to invest. I try to stay active with my life at all times. Make sure I walk to as many places as I can. I got a Fitbit for Christmas a year ago, and actually getting the Fitbit inspired me to start exercising. When I go shopping around for health benefits, I look for a price, I look for what doctors they have. Usually I would use like our benefits portal through my work and look for who's in the network, and usually try to stay in the network because I know that that keeps my costs down. I'll spend a significant amount for sure because I look at it as something that I'm paying forward for. At the end of the day, I can be a millionaire, have everything on this earth, and if I'm not healthy, I'm not happy. Availability and convenience. I think those are two big factors. Eating correctly or trying to. I think it's all about planning food-wise. Around my work, there's signs posted that for an exercise walk, go this way, go that way. Good work-life balance. We have a gym downstairs. You need to renew and re-energize so that your positive energy is back and you are a positive person. Y se dice muchas cosas de los millennials. Se dice desafortunadamente muchos temas negativos acerca de ellos. Y la gente habla a veces de que son flojos, de que son desleales. Incluso el término de job humpers, ¿no? de estar saltando de trabajo en trabajo. Y al mismo tiempo podemos hablar de que son innovadores y que son personas profundamente involucradas en la tecnología, en el mundo digital, en el mundo móvil hoy en día. Así es que lo que yo quisiera dejar claro el día de hoy es que no todo lo que se dice de los millennials es realmente lo que describe a los millennials. Vivimos en un mundo en donde la nueva tecnología está causando un impacto de manera muy, muy importante en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comunicarnos. Y por supuesto, los millennials han tenido una evolución en un ambiente completamente distinto a lo que tuvimos algunos de otras generaciones. Y esto tiene un impacto. Y de repente pienso que hasta estamos como creando un tabú alrededor de los millennials. Y hay tanta información, y hay tantas conferencias, y hay tantos escritos alrededor de ellos, que llegó a pensar que de repente estamos obsesionados con el tema de los millennials. Y esto no puede ser. Y mi propuesta es, eso que se dice negativo de los millennials no son los millennials. Yo veo un profundo valor en los millennials para todos nosotros en las organizaciones. Así es que entendamos un poquito más. ¿Qué son, por ejemplo, los números, los millennials en números? Estamos hablando de la población más grande que existe en este momento o que está a punto de ser la población más grande, la más diversa, la más bien capacitada. Verdaderos nativos digitales son la primera generación que se integra a la movilidad y por el otro lado ampliamente empoderados por la tecnología. Y bueno,
entendamos cuál es el origen y en qué están. Primero que nada, estamos hablando de una generación que es mayormente hija de los baby boomers, que están ellos en las edades entre 20 y 33 años, que nacieron más o menos de entre el 84 al 97. Hay algunas versiones que hablan de ellos hasta el 94, otras que hablan de ellos hasta el año 2000. He agarrado yo un promedio de las distintas versiones que existen al 97 y por lo tanto estamos hablando de adultos jóvenes o de muchachos que están más o menos en esta edad. ¿Y cuáles son las diferencias? Hablamos hoy en día, en el 2017, tenemos un porcentaje ya de prácticamente 32% en la fuerza laboral. Dependiendo de las características de la empresa, hay empresas que hoy en día ya tienen más de un 50% de sus colaboradores en este rango de edad y haciéndose cada vez más grande mucho más rápidamente. Se estima que para el año 2020, o sea, en 2-3 años más del 50% de la fuerza laboral en la mayoría de las empresas van a ser millennials y en apenas unos años más ya el 70-75% de esta generación. ¿Y cuál es una de las características, como yo decía yo, la mejor preparada? Si comparamos el nivel de estudios, tanto medio como superior, de estas personas, nos damos cuenta que ya están mucho más involucrados en el conocimiento, en la capacitación universitaria. Ejemplos muy claros, los hijos de mi chofer, por ejemplo, una persona que él solamente hizo la mitad de la preparatoria, tiene 2 hijos, ya los 2 están en la universidad. Y si vemos lo que pasa normalmente con el servicio doméstico que a veces tenemos en casa, pues también son personas que a veces no tuvieron ni siquiera la educación primaria y cuyos hijos ya están en preparatoria o incluso en la universidad. Sin duda alguna hay una evolución en ese sentido. Y aquí vemos una tendencia en donde la educación superior ha crecido en los últimos 40 años, de 1970, del 0.6% de toda la población en México. Ya estamos hablando de casi el 3% en el 2010. Muy cerca al 2020 seguramente ya habrá rebasado el 3%, con un crecimiento de más del 300, casi el 400%. Y esto tiene un impacto, y esto tiene un significado, y esto influye en cómo se comportan y en cómo actúan estas personas. Estas estadísticas a mí me parecen interesante comentarlas. Están sacadas de las encuestas de Deloitte, de PwC, incluso algunas otras investigaciones que tenemos nosotros. Y aquí hay algunos datos que quería yo compartir con ustedes y cuestionarlos. El primero que quise poner, porque me encanta, es el 66% de los millennials estiman dejar a su empresa en el año 2020. Y otros datos que hablan de cómo los millennials valoran distintos conceptos dentro de su organización. Valoran que el ingreso es el 95% de estos colaboradores consideran que el ingreso es el punto más importante que los detiene o al que le dan más valor dentro de una empresa. De igual manera, sus oportunidades de crecimiento, el 93%, beneficios 91%, tiempo libre 91%, seguridad 91%, ambiente social divertido el 90% y una cultura de trabajo positiva el 88%. Y lo primero que yo cuestionaría, y sobre todo porque uno de los temas o conceptos que tanto se les atribuye a esta generación es de que andan cambiando continuamente de trabajo, es, ¿les parecen raras estas estadísticas? A mí no. Yo creo que estamos hablando de lo mismo en la mayor parte de los temas que ha existido siempre, con una gran diferencia. Ahora se mide, antes no se medía. Antes no hacíamos este tipo de estadísticas, ahora sí. Pero yo recuerdo cuando salí de la universidad, yo soy un baby boomer, que entro a mi primer trabajo, yo quería hacer carrera en seguros, y entro a una compañía, me ofrecen incluso una entrada en un aprendizaje de un entrenamiento,
Empieza a pasar el tiempo y poquito tiempo después, 3 años después, me ofrecen un trabajo en otra compañía de seguros. Platicando con mi padre, me dice: Juan, espérate. Vas a tener seguramente muchas oportunidades y muchas ofertas en tu vida, pero ¿estás contento? Sí. ¿Tienes oportunidades de crecimiento? Sí. Lo que te estén ofreciendo, ese 30% que me ofrecían de incremento, seguramente lo tendrás en tu propia empresa, nada más dale tiempo. Y vas a tener, me decía él, seguramente a tus amigos viniéndote a presumir de nuevos cargos, de nuevas posiciones, de que ya les dieron un carro y de que tienen un mejor puesto y de que tienen un mejor sueldo, y se van a cambiar seguramente en el corto plazo por una visión de ese tipo. Porque todos en esa edad tenemos inquietud, queremos aprender, queremos sentir que todo aquello que hemos venido cultivando, estudiando, trasciende en empezar a tener un puesto mejor, una actividad y una responsabilidad mejor. Esa inquietud de movernos de un lado para otro es propia de los jóvenes y siempre ha existido. Y siempre ha existido un interés, por supuesto, detrás de las necesidades propias de todo individuo, de tener una trascendencia en lo que hacemos, de tener un mejor ingreso, de tener un mejor puesto, de tener una mejor capacidad de tomar decisiones y que te pongan en un lugar en donde tú puedas tomar decisiones. Y siempre hemos tenido todos la necesidad de la estabilidad emocional y de sentir que te estás desarrollando, independientemente de las distintas generaciones de las que hablemos. Para mí, puede haber algunas diferencias en estos números con respecto a lo que a lo mejor había antes que no se medía. Pero les garantizo que no son muy distintas a lo que era antes. Pero hoy sí se mide. Y entonces hoy le damos mucho más importancia a que si un muchacho que está deseoso de poderse probar a sí mismo, tenga una invitación de otra empresa y tenga la inquietud de moverse. Señores, esto no ha cambiado. Uno de los temas de los que se ha hablado con respecto a los millennials es que ahora los millennials buscan un valor que trascienda en el trabajo que hacen. Señores, esto siempre ha existido. ¿Qué no en esos movimientos del 68 por los estudiantes? No precisamente los hacían porque buscaban un sentido en lo que estaban ellos buscando, haciendo. ¿Qué no Víctor Frankl nos escribió desde la época del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, un libro que precisamente se refiere al sentido de vida? Que le demos sentido a las cosas que estamos haciendo. No es nuevo que los jóvenes quieran encontrar un sentido en lo que están haciendo. Eso siempre ha existido. Pero ahora lo medimos y ahora les preguntamos y nos contestan. Ahora, eso no quiere decir que no haya diferencias, porque sí las hay. Por supuesto que estamos hablando de que los millennials tienen características distintas. Pero lo que yo quisiera dejar con todos ustedes es que no hay una connotación negativa. No le podemos dar una connotación negativa a los millennials y hacer un tabú de todos ellos. Hay que entender que estamos en un mundo diferente, que las cosas han cambiado, que la cuarta revolución industrial, la era digital, como se le llama ahora, por supuesto que ha tenido un impacto en nuestra manera de vivir y de pensar y de hacer y de colaborar. Entendamos entonces un poco mejor a los millennials. Y lo primero es, hay que entender cómo hemos sido criados, cómo crecimos, cuál es el ambiente en que nos hemos desarrollado en las distintas generaciones. Como decía yo hace un momento, los millennials son en su mayoría, no todos, pero en su mayoría hijos de los baby boomers. Entonces, ¿cómo fuimos educados y cómo crecimos los baby boomers? Por un lado, con padres y maestros autoritarios, que venían de una cultura y de un desarrollo alrededor de conceptos de mucha autoridad, de mucha jerarquía. Recientemente la Segunda Guerra Mundial, en donde todo el tema de el deber ser, de las reglas, de los castigos, de la obediencia, tomaba un valor fundamental desde la casa y en las escuelas. Ustedes recordarán seguramente los niños a la cocina. Vienen visitas. Mijo, no puedes tomar la botana hasta que no la hayan tomado primero los adultos. ¿No? Cuando éramos, mis abuelos vivían en Cuernavaca y teníamos
la fortuna de poderlos ir a visitar el fin de semana y tenían ellos invitados, o aunque no, aunque fueran nada más mis tíos. Llegaban la botana y todos mis primos y nosotros calladitos, ¿no? Y de repente si había visitas, a comer a la cocina porque no había lugar en la mesa. Y cuando hablaba uno de los adultos, los chicos calladitos, ¿no? Vivíamos y crecimos en un ambiente de ese tipo, de reglas y castigos. ¿Quién de los baby boomers que podamos estar aquí a lo mejor vio el típico reglazo en la escuela, en el salón de clases, cuando el niño se había comportado mal y no estaba obedeciendo y lo pasaban al frente y con estas reglas de madera que había como de 1 metro, ¿no? Sácale, ¿no? No quiere decir que fuera fuerte, pero ahí estaba el mensaje. O el cinturón en casa, ¿no? Algunos de nosotros nos tocó cuando llegaba el papá en la noche y nuestra mamá se quejaba con él y, mi hijo, el cinturonazo. Eso ya no existe el día de hoy, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo hoy la experiencia de los millennials? ¿Cómo crecieron los millennials? Pues primero, con padres entrenados para ceder. Es decir, los padres, los baby boomers, crecimos en un ambiente en donde teníamos que ceder, en donde sabíamos que primero venían los adultos, que primero hablaba el señor de la casa, que primero estaban los invitados y nosotros al final fuimos entrenados para ceder. Por el otro lado, hoy en día existe una cercanía con los padres y con los profesores, con un tipo de comunicación mucho más abierta, en donde el usted se está desapareciendo, de entrada es el tú. Hoy en día tengo yo 6 hijos, 3 de ellos son millennials, 2 de ellos ya con novios. Mi hija se acaba de hacer novia de un muchacho recientemente y llega este muchacho a quien yo no conocía. Y llegó y me saludó: Juan, mucho gusto, encantado de conocerte. Muy propio, lindo el muchacho, me gusta. Pero me dijo Juan, no me dijo señor. Y es un tema que se ha venido incluso perdiendo y que claro lo vemos mucho más acentuado en las nuevas generaciones, en donde la apertura, la invitación a la comunicación, la manera de relacionarnos con ellos es distinta. En donde ellos sí han tenido un lugar en la mesa de la casa para comer y desayunar, en donde no se tienen que esperar a que hable yo o termine yo, me interrumpen todo el tiempo. Esa es la verdad, y nosotros hemos cedido a esas características y esa forma de crecer y de educar a los muchachos hoy en día. Y entonces el ambiente es completamente distinto y hay un cambio fundamental, que antes el respeto estaba basado en la jerarquía, mientras que ahora está basado en los valores. Porque lo que les hemos enseñado es a que su palabra tiene validez igual que la tuya, a que además con tanta información y acceso que tienen automático a tantos conceptos, les damos no solamente la oportunidad de hablar y de expresarse, sino que también lo hacen con mucho más conocimiento y tienen un punto de vista válido. Y en donde yo ya no me puedo imponer con ellos, como a lo mejor lo hicieron mis abuelos o mis padres conmigo, en vete a la cocina, porque además yo quiero estar con ellos. Y hay un ambiente completamente distinto en cómo crecimos y cómo fuimos educados. Y en ese sentido, además, los millennials se enfrentaron a otra cosa que los caracteriza de manera muy importante, que son verdaderos nativos digitales. Y eso significa que son la primera generación que realmente se enganchó con la movilidad. Las computadoras y todo esto venían, por supuesto, desde antes, pero el concepto de movilidad, la primera generación que ve con ella son los millennials. La generación X es una generación de transición entre uno y el otro de los conceptos. Y dependiendo de las edades y en qué ambiente se han desarrollado, algunos están mucho más pegados a los que fueron los conceptos de los baby boomers y otros empiezan a estar más relacionados con lo que son los conceptos de los millennials. Pero es una transición. En los millennials ya vemos una forma de pensar y de actuar distinta, influida indiscutiblemente por la tecnología. Y sí, el segundo tema es cultura móvil. Y eso significa que para ellos lo que no está en la red no existe. Es una realidad.
Porque hoy en día todo lo hacen a través del iPhone o lo hacen a través de su tableta. Desde su manera de comprar, la manera de investigar, la manera de buscar el significado de una palabra, a dónde quieren ir de viaje, cuál es la palabra o la frase que quisieran decir. Y eso no quiere decir que los baby boomers o los X no estemos metidos en la tecnología, unos más, otros menos, pero les voy a confesar, cuando yo quiero el significado de una palabra, todavía le digo a mi secretaria, búscame qué significa esto. Y me toca en muchas ocasiones que estoy trabajando con millennials, que me encanta, que mientras yo le estoy preguntando a mi secretaria, antes de que termine, ellos ya están tecleando y me dicen, significa esto. Aquí está tu frase. Ay, caray, ¿por qué no lo hice yo? Yo sé que si me meto y aprendo lo puedo hacer. Pero indiscutiblemente sigue existiendo una barrera, porque aunque sepa que ahí está y que si le dedico tiempo seguramente aprenderé, hay una barrera de cómo fui educado y cómo crecí, en cómo está la tecnología imbuida en los millennials hoy en día. Y entonces es acceso instantáneo a información, ciclos muy cortos y muy rápidos de respuesta, autoformación, porque además toda esta tecnología les da la oportunidad de estar buscando y estar encontrando cursos y estar encontrando el significado de las cosas, y eso les da una capacidad de autoformación muy importante y un relacionamiento grupal, de una manera muy distinta como lo hacíamos nosotros antes, sin acceso a toda esta plataforma de información y de comunicación. Y entonces, en esta lámina quisiera yo resumir en varios puntos conceptos que claramente se diferencian entre lo que somos los baby boomers y los millennials. Y el primero de los puntos es, como lo decía yo hace un momento, ese respeto por la jerarquía, mientras que el millennial va mucho más por el respeto con respecto a valores. El segundo punto es esto es chistoso, pero muchas veces el baby boomer lo que exige es respeto por sí mismo, porque nos lo inculcaron tanto cuando éramos chicos, que independientemente de otra cosa, a veces sin ni siquiera detenernos a pensar si tiene un valor o no, exigimos en principio el respeto. Yo me acuerdo cuando me cambié de empresa, trabajaba yo y me invitaron en GNP a trabajar con ellos. Llego yo y mi jefe me presenta con todo mi nuevo grupo de colaboradores. Yo venía de una compañía que tenía una estructura muy rígida y muy tradicional, en donde estaba como director general Jack Riverol, que en paz descanse, que era un señor de las generaciones incluso anteriores a los millennials, en donde todo era el respeto absoluto, en donde en las juntas, yo recuerdo, entraba una mujer a una sala de juntas, el señor se paraba, nunca se quitaba el saco y nos hacía que todos nos pusiéramos de pie. Conceptos que no me voy a poner a juzgar aquí, que tienen un gran valor dentro de un ámbito, pero que indiscutiblemente se van transformando y van siendo distintos. Cuando yo llego a GNP, yo tenía mi secretaria en la compañía anterior, nos hablábamos de usted, por supuesto, todo un protocolo. Llego yo a GNP, me presentan con todo mi grupo y al terminar la presentación, la primera que habló fue la que iba a ser mi secretaria. Y me dice, Juan, yo te quisiera dar la bienvenida a la compañía, yo voy a ser tu secretaria y estoy aquí a tus órdenes para todo lo que puedas necesitar. Me encantó su actitud, pero me impactó el que viniendo de un concepto y de un esquema tan tradicional, de repente me enfrentara yo con una persona mucho más joven que yo que me hablaba de esa manera. Y bueno, sobre decir que hicimos una magnífica relación. Pero estos conceptos que son distintos y que se vienen transformando y que vienen generando una idea distinta, de repente nos choquean. Sumiso incluso a veces ante la autoridad por el mismo concepto, porque estás acostumbrado a ello, mientras que los millennials son confrontativos. El millennial te pregunta, te cuestiona, te dice, te hace ver tus errores, no se detiene. Y entonces en el baby boomer estamos viviendo con reglas y castigos, mientras que con el millennial estamos viviendo con un grado mucho mayor de libertad. Libertad que le hemos dado desde casa y que encuentra además con la figura del internet y con su aplicación móvil. Apegado al status quo, mientras que el otro es disruptivo y que además le encanta aprender. Porque ha aprendido que hacer preguntas y que se le den respuestas y que además la movilidad que él tiene en el internet le ayuda y lo enriquece y le encanta aprender. Y asimismo entonces rígidos
inflexibles, estático y con esta movilidad y con esta agilidad, aislado, ¿no? Porque ante ahora la gran intensidad que existe en toda esta comunicación hace que el baby boomer, venido, acostumbrado a lo que él hacía mucho más en su lugar, en su oficina, encerrado, etcétera, sea una actitud en automático de mucho más aislamiento, mientras que el otro viene acostumbrado de todo este contacto en redes sociales y de comunicación con todos los demás. Reservado versus comunicativo. Dispuesto a esperar ciclos largos, consolidación, mientras que el millennial está en la inmediatez. Entrenado para ceder, como lo decía yo un momento dado, y el millennial centrado en sí mismo. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿en dónde está el conflicto? ¿Realmente el millennial está mal, como lo dicen muchos de los estudios y muchas de las publicaciones que se hacen? Veía yo recientemente un video de Simon Sinek, no sé si ustedes lo han visto, lo ha visto mucha gente, que habla específicamente de los millennials. Y lo que dice y su tesis es, están mal. Y están mal por una serie de cuestiones y experiencias y manera de vivir y de haberse desarrollado, pero el punto de partida es, están mal. Cuando lo que tenemos que entender es que no es que estén mal, es que son una nueva realidad. Porque sí es cierto que hay diferencias. Y a veces las podemos ver incluso como opuestos, y yo más bien lo quisiera ver como magníficos complementos. Y entonces vemos que el conflicto y la fricción laboral se da en que hoy en día quienes ocupan la mayoría de las posiciones en donde se toman las decisiones de la empresa, en donde se está definiendo cuál es el rumbo y la visión y la estrategia de la compañía, son los baby boomers. Y que prácticamente hoy todavía, no todos, pero casi todos los millennials están en posiciones de ejecución, de seguir órdenes. Y entonces tenemos personas que tienen este bagaje, que son más autoritarias, en donde aquí lo vemos, jerárquicos, consolidadores y con ciclos largos, mientras que los millennials traen otro chip, traen otra actitud y otra postura, en donde son confrontativos, disruptivos y con una respuesta inmediata. Ahí está la fricción laboral. Y mientras no queremos entender que no es que estén mal, sino que las cosas han cambiado y que el mundo es diferente y que la escala de valores es otra y los queremos seguir juzgando desde nuestro punto de vista, por supuesto que los vamos a ver mal y vamos a creer que están equivocados, cuando los equivocados seguramente somos nosotros. Y entonces, los nativos digitales, los millennials, ¿cómo viven? ¿Con autonomía? ¿Que les dan las redes sociales? ¿Que les dan el acceso a esta información automática? ¿Con una gran libertad en su expresión y en su movilidad y en lo que están haciendo? ¿Quiénes son quienes quieren ser? ¿Quienes se hacen oír? ¿Quienes se dan a conocer? Porque no dudan en publicar en Instagram o en el Facebook o ya ni siquiera el Facebook. A los millennials les gusta cada vez menos el Facebook y están mucho más metidos en otro tipo de aplicaciones y plataformas que les dan acceso incluso mucho más rápido, más expedito que el Facebook. Y entonces estamos hablando de que son personas que actúan sin filtros, que actúan incluso con un alto nivel de autoformación, con una gran capacidad de emprender, porque ahí están tomándose su foto en donde sea y la suben y la hacen y le ponen y le quitan. Y, o sea, les da la formación y el acceso que tienen a todas estas plataformas, les da una capacidad de haber desarrollado una habilidad creativa, innovadora, sin filtros, flexible, automática, etc. Así es como viven. Y de repente llegan a la empresa y ¿cómo trabajan? Trabajan con jerarquías, trabajan con reglas, trabajan con límites, con un status quo, con un protocolo, y en donde las cosas tienen que ser a mediano y a largo plazo. Y entonces hay una fricción. Eso es una realidad. Eso sí es cierto. Pero entonces no quiere decir que los millennials tengan que estar cambiando de una empresa a otra, o que se aburran en un momento determinado, o que sean impacientes con una característica negativa de ellos. Y lo que yo digo es,
hay precisamente que entender que son diferentes e incluir esas características de los millennials en nuestra empresa y más bien hacer una transformación cultural, entender que tenemos que tener un ambiente laboral de trabajo diferente, con un modelo distinto. Y entonces es cuando vale la pena hablar de la cuarta revolución industrial, en donde la disrupción que caracteriza al siglo XXI, en donde la era digital que estamos viviendo nos compara. Precisamente eso, lo digital contra lo físico, lo virtual contra lo real, las comunidades contra los individuos, la materia prima contra productos, la inteligencia artificial contra lo que es la experiencia en el producto, ¿no? La integración grupal y el aislamiento. Y entonces mi propuesta es, no estemos en realidad hablando de los millennials, más bien entendamos qué significa el nuevo mundo, la cuarta revolución industrial, el tipo de empresa que tenemos nosotros que construir, porque antes vivíamos en un mundo mucho más lineal. ¿Cuál era la vida que teníamos los individuos? La que estaba alrededor de la pequeña comunidad en la que vivíamos. Y estaba la casa, en la familia, estaba la escuela, estaba la iglesia. Mientras que ahora vivimos en un mundo totalmente globalizado, en donde se interrelacionan todas las actividades que se están sucediendo en todos lados, con información que se cruza entre distintos conceptos, industrias, países, etc. Y eso nos da una actividad, una forma de pensar y una forma de ver la vida y el negocio completamente distinta. Y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son las implicaciones de esta cuarta revolución industrial en donde tenemos que tomar en cuenta, sin duda alguna, por supuesto la tecnología, la disrupción del producto, los ciclos cortos, una reinvención continua dentro de las empresas y en donde los colaboradores son diferentes? Y la pregunta es, ¿estábamos listos para esto? Yo creo que el cambio está sucediendo mucho más rápido y de manera mucho más importante en todos los conceptos de los que somos incluso capaces de percibir, de entender y de asimilar. Y para mí la respuesta es muy clara, no estábamos listos para esto. Nos ha comido, se nos ha llegado más rápido de lo que nosotros pensábamos. Los cambios son mucho más acelerados de lo que nuestra propia capacidad nos permite incluirlos en nuestras vidas. De acuerdo a las estadísticas de Deloitte, de Standard & Poor's y de Fortune, a mí esto me parece impresionante. Solamente 11% de las organizaciones consideran que su talento es el competitivo, el adecuado para seguir operando en la cuarta revolución industrial. El 70% consideran que necesitan, fíjense, 70% de los directores generales o de las empresas encuestadas por estas organizaciones consideran que necesitan renovar completamente su base de talento para ser competitivos en el nuevo mundo de la cuarta revolución industrial. El 92% de las organizaciones consideran que no están estructuradas adecuadamente para competir hoy en día. El 87% consideran que su industria será disrumpida por la era o por la inclusión de lo digital. Y estos tres últimos indicadores a mí me impactan. La esperanza de vida de las empresas en tan solo los últimos 50 años ha bajado de 75 años a 15 y sigue bajando. La inclusión de todas estas nuevas empresas a la economía que han surgido y que apenas hace unos años no existían. Y ahí está Uber, y ahí está Airbnb, y ahí está Amazon, y unas con un poco más de tiempo, otras con menos, que se han convertido en monstruos a nivel mundial, de las empresas hoy más grandes entre los listados de las 500 o las 100 del mundo. Están empresas que apenas hace unos años no existían. Y vemos desaparecer grandes nombres, grandes empresas perfectamente bien posicionadas antes de sus industrias, cuyos modelos de negocio estaban hechos para tener éxito en otra era, en otra manera de trabajar, en otro tipo de relacionamiento dentro de la empresa y hacia afuera con los competidores, sobre todo con los clientes. Y eso lleva a una estadística en donde dicen estas empresas que se estima que el 75% de las compañías que hoy
están posicionadas en los mejores lugares, van a desaparecer en los próximos 10 o 15 años. Esto es impactante. Y hay otra estadística que me impresiona mucho. 9 de cada 10 directores generales se dan cuenta de que tienen que cambiar, que tienen que hacer un cambio profundo en su organización, pero solamente 4 se atreven a hacer el cambio. Los otros 5 tal vez por miedo, porque no saben cómo, porque a lo mejor están en una etapa de su vida profesional próximos, por supuesto, a jubilarse y que dicen, híjole, yo mejor ya no me meto. Y por ese motivo, o por los que sean, a lo mejor no se atreven a hacer el cambio. Solamente 4 dan el paso. Y de esos 4, solamente 2 tienen éxito en su transformación. Y ahí están empresas tan exitosas como un General Electric, que tiene más o menos 30 años en el mercado, en su industria, que desde su origen, fundada por Thomas Alva Edison, el que inventó el foco, la bombilla eléctrica, se ha mantenido metiéndose en distintos tipos de industrias, siempre transformándose, siempre buscando la innovación. Una de las empresas más admiradas y una de las empresas que ha sido nombrada de las más innovadoras. Y gracias a ello, una empresa que continuamente se ha transformado, que se ha logrado mantener competitivo y como una de las más importantes empresas del mundo. Mientras que hay otras, decía yo en mi presentación del año pasado, como un Kodak, que habiendo tenido el 85% de participación del mercado aproximadamente en el año 1998 todavía, 3 años después, es desplazada por no haber hecho una disrupción, pierde su posición de mercado, entra en quiebra y prácticamente pierde toda esa palanca y ese posicionamiento que había logrado después de años de haber venido consolidando un modelo de negocio. Y esto significa que tenemos que disrumpir. Esto significa que nos tenemos que reinventar. Y eso significa entonces que en la medida en que nosotros no estemos dispuestos a cambiar, corremos este altísimo riesgo de ser desplazados del mercado. Y como decía David Rose en su publicación en Ghost, dice, cualquier compañía diseñada para operar en el siglo XX está destinada al fracaso en el siglo XXI si no lleva a cabo esa transformación. Y entonces, la propuesta que yo hago es, tenemos que entender que hay una nueva manera de hacer el negocio, que se requiere de una empresa diferente para operar hoy en día. Y en donde mi concepto es, más que enfocarte y estarte preocupando por los millennials, mejor reconoce el valor que ellos tienen e intégralos en tu modelo. Porque los millennials tienen esas características de disrupción, de innovación, de movilidad, de agilidad, de cuestionamiento del status quo. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras compañías para asegurar que estamos haciendo el cambio que nos permita mantenernos en el mercado, cuestionarnos el status quo, estar dispuestos a tirar a la basura a veces una parte de lo que nos llevó al éxito en el pasado para transformarlo y convertirlo en un nuevo concepto que hoy nos reinvente y nos permita mantenernos y seguir creciendo y seguirnos desarrollando. Y entonces el problema no lo tienen los millennials. Es una realidad diferente la que estamos viviendo. No son ellos una realidad diferente, son parte de una realidad diferente y es una realidad diferente lo que todos estamos viviendo. Entonces el problema lo tiene la empresa que no quiere cambiar. Y por lo tanto hablo de, más bien vamos a crear la empresa del siglo XXI. Disrúmpete antes de que la competencia te disrumpa. ¿Y cuáles son esas características de la empresa del siglo XXI? Como ya lo decía yo, un nuevo modelo organizacional, una nueva cultura organizacional, en donde podamos hablar de cosas como la disrupción, la innovación, estructuras horizontales, ciclos cortos, ágil, adaptable, mucho más estratégica de lo que era antes, porque si hoy no somos mucho más estratégicos y no estamos incluyendo el concepto
en lo que estamos haciendo, en nuestro modelo, en cómo nos estamos relacionando con nuestros clientes, en cuál es nuestro canal de distribución y cómo se ve hoy afectado por la nueva tecnología, tenemos una amenaza directa, clara, para podernos salir o que nos lleva tal vez a salirnos del mercado. Hace unas semanas estuve en una presentación de Deloitte en donde Bevan McArthur decía, por primera vez en la historia la tecnología es suficientemente permeable y suficientemente barata al grado en que todos la están usando con pequeñas o inexistentes curvas de aprendizaje, creando modelos de negocio y oportunidades no conocidas hasta ahora. Pero yo quisiera dejar una idea muy clara, que no solamente estamos hablando de tecnología, sino que el nuevo concepto y la nueva empresa va mucho más allá que simplemente digitalizar tu producto o tu cadena de distribución o tu mecanismo de cómo llegar a nuestros clientes. Es cuestión de ver diferente, de hacer diferente, de entender que nuestra propuesta de valor a nuestros clientes, el alcance, el delivery que hacemos es diferente. Y entonces, la pregunta es, ¿estás haciendo el cambio o lo estás siguiendo simplemente y te estás dejando llevar por él? En tu producto, en tu modelo, en tu canal, en tu cultura organizacional y en tu estrategia de manejo de gente. Por eso digo, enfócate en desarrollar una estrategia o una cultura de ágil resolución y respuesta, con estructuras horizontales, con procesos mucho más simplificados, con inclusión de la gente, con empoderamiento de nuestros colaboradores que traen mucho más capacidad de aportar y de ejecutar, con ciclos mucho más cortos, innovación, aprendizaje continuo y usando tecnología de última o de la siguiente generación. Y los invito a que piensen cuáles son estos momentos de fricción que existen a lo largo de la vida de la empresa, que es precisamente en donde podemos crear este modelo de inclusión distinta, en donde los millennials, y no solo los millennials, muchos de nuestros colaboradores, independientemente de que estén en la generación X, en la generación Z o en la generación de los millennials, los de la Z hoy casi todavía no se integran. Empieza a haber algunos de la generación Z en las empresas, pero son muchachos muy jóvenes. Pero mayormente, precisamente ahí, los de la generación X y la generación de los millennials. Y entonces, en esa parte que le corresponde a la dirección, en donde anteriormente solamente el director general, casi aislado y en su cubículo, planeaba cuál era la visión y la estrategia de la empresa, hoy, a través de la inclusión, y aprovechando estas características de estas personas jóvenes que son mucho más confrontativos, que son mucho más directos, que son cuestionadores y que nos pueden traer todo este valor, incluirlos para hacer esa parte de creación. Y después en la comunicación, y después en la ejecución, después en la celebración y seguir evolucionando. Y entonces me pregunto yo, ya de forma concreta, ¿cuál es ese valor de los millennials? Que primero que nada yo lo identifico como motores del cambio, por todas estas características que hemos estado diciendo. Con ese empuje, el millennial es creativo, es innovador, es emprendedor. Son enfocados a las tareas, con retos y tomadores de decisiones. Les gustan los retos, les gusta que les asignes una responsabilidad y en donde sientan esa misma libertad a la que están acostumbrados, que pueden tomar esas decisiones y que pueden aportar a lo que estamos haciendo. Aprovechando esa característica de que son confrontadores, abiertos y directos, en donde la parte emocional es fundamental. Les gusta sentirse integrados. No como los baby boomers a los que nos hacían a un lado y vete a la cocina. Porque el millennial siempre ha sido integrado desde casa, en la escuela y en la sociedad. En donde quieren una relación con el jefe. En donde se quieren sentir cercanos. En donde se quieren sentir reconocidos. En donde la parte social y en un ambiente amigable
por supuesto, es un valor de la empresa, en donde tienen hambre de aprender, como decía yo hace un momento, les gusta el aprendizaje, les gusta la retroalimentación, porque eso sí, no están dispuestos a esperar hasta la evaluación de desempeño, de que cuando termine el año, o incluso la de medio año. Al millennial le gusta la retroalimentación inmediata. ¿Y saben por qué? No solo porque están acostumbrados a tener respuestas inmediatas a través de los medios que ellos utilizan, sino porque el concepto de agilidad está tan imbuido en su manera de hacer que necesitan sentir retroalimentación prácticamente en tiempo real para reconfirmar si van bien o no van bien, si están haciendo algo correcto, si van por el camino esperado. Eso para ellos es muy importante. Y por lo tanto, esquemas de retroalimentación en ese sentido son muy importantes. Y por último, que no supe bien cómo traducir este término, pero esto de tech savvy, que son no solamente conocedores de la tecnología, sino que la viven, la entienden, la dominan, viven con ella. ¿Y a cuántos baby boomers no nos hace falta, o en cuántas empresas que vienen dominadas por un esquema anterior tradicional y consolidador, no les hace falta esa inyección que traen estos muchachos o estos adultos jóvenes, porque lo llevan en la sangre y lo ponen en la mesa en automático? Y lo que tenemos que saber hacer es aprovechar, incluirlo en nuestro modelo y con ello desarrollarnos. Así es que, casi para terminar, déjenme hacerles 7 recomendaciones prácticas. Primero es, conecta emocionalmente con tus colaboradores. Una comunicación abierta, una comunicación transparente, asertiva, oportuna, pero donde les digas o les des información valiosa. El millennial y las nuevas generaciones tienen tanto acceso a tanta información y están tanto mejor preparados de lo que fuimos preparados antes, que ya no se conforman con un rollo. Quieren que cuando les des información, esa información tenga sentido en lo que estás diciendo, que les dé valor, que no solamente les haga entender qué es lo que tú estás pensando y cuáles son las aspiraciones de la empresa, sino también que digan: esto vale la pena, esto tiene impacto, esto tiene un sentido de ser. Por el otro lado, una estructura, o más bien estructura el motor del cambio. Es decir, haz una estructura horizontal, inclúyelos en tu manera de trabajar, crea espacios de interacción multinivel en donde ellos puedan aportar sus ideas, en donde ellos te puedan venir a cuestionar. No siempre tendrán la experiencia para que sus aportaciones sean las mejores, pero sus aportaciones pueden enriquecer mucho el proceso creativo de la empresa. Así es que crea estructuras que apoyen y que impulsen este cambio dentro de la organización, con una plataforma mucho más ágil para tomar decisiones, para construir y para crear respuestas mucho más automáticas. Ahí es donde vale este concepto de las estructuras ya mucho más horizontales más que verticales. Y donde tenemos que integrar todos estos nuevos modelos, como lo estaba yo diciendo hace un momento, con este esquema de inclusión en donde inviertas en un ambiente de aprendizaje continuo, en donde inviertas en nueva tecnología, en donde inviertas en una plataforma de webinars y de aprendizaje en línea e incluso de aprendizaje en marcha, en la práctica. Con esquemas de retroalimentación y reconocimiento al día, no solamente de jefes subordinados, sino incluso viceversa, en donde el propio colaborador te pueda dar retroalimentación de cómo él se siente y qué puntos considera que pueden mejorar tanto en tu manera de liderar como en lo que está pasando dentro de la organización. Y por último, con una estrategia de manejo de gente, en donde esquemas de identificación de high potentials, en donde esquemas de inclusión, en donde esquemas de retroalimentación, como lo decía yo hace un momento, en donde planes de sucesión sean definidos de manera mucho más estratégica de lo que era antes. Y con eso les presento un último video de lo que vemos en Aon con
respecto a nuestros colaboradores. Where will you take today? Will you step out into who you are, into who you can be? At Aon, we're committed to helping you be your best and ensuring you experience the best of Aon. It's your chance to own your potential. A chance to develop professionally through unmatched opportunities and tools to help you succeed. It's your opportunity to work with the best, to learn from and grow with each other. A place where colleagues value one another, where perspectives are embraced and people are celebrated. It's freedom to reach out and make a difference, so clients succeed, so communities grow, so colleagues thrive. This is what it means to work at Aon, what it feels like when we are at our best. Impact, people, opportunities, and support. This is the Aon colleague experience, and together, it's how we'll empower results. Mis conclusiones serían, señores, los millennials no son necesariamente lo que pensábamos de ellos y crean mucho valor. En segundo punto, no te enfoques en los millennials. Haz la transformación de tu empresa. Los millennials se van a sentir aceptados e incluidos en un esquema de una empresa de la cuarta revolución industrial, en donde entendemos el valor de la agilidad, de la competitividad, de la disrupción, y en donde ellos pueden formar parte de todo este nuevo mecanismo y de cómo tenemos que actuar y competir en el mercado. Crea los nuevos esquemas que sostengan la empresa en la era digital e integra el valor de los millennials en el modelo de tu compañía. Yo quisiera finalizar con esa frase que les mencionaba a aquellos que lo escucharon el año pasado, porque me encanta decirla. Esas palabras del Mahatma Gandhi que decía: atrévete a cambiar. Aquel que no cambia se convierte en esclavo de su identidad. Haz una estrategia de planeación de gente. Muchísimas gracias por estar conmigo y haber escuchado esta presentación. Gracias, Laila, por haberme invitado. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades. Qué gran presentación, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú, baby boomer, padre de 6, yo generación X, padre de 1, Z, que el otro día llego, lo peiné para ir a la escuela, como siempre lo hago, y dije, lo voy a peinar así como punk, así, ¿no? Le digo, mira, te voy a peinar bien moderno, como dicen mis tías, moderno. Ya sabes que hay cierta edad cuando dices moderno. Y volteé a mi hijo y me dice, papá, esto hubiera sido moderno en los 80. Tiene 8 años. En fin, los Zetas, los millennials, los X, los baby boomers, todos juntos. ¿Hay preguntas en la audiencia? ¿Alguien quiere compartir algo? A ver, levanten la mano, no los miro. Y si no, bueno, aquí hay uno, aquí adelante. Por favor, Sergio, gracias por trasladar el micrófono. Muy millennial él. Adelante. ¿Está prendido? Ahí está. Pero no. Ahí está. Ya. Muchas gracias, Millennial, el que lo trajo, Millennial del de la voz. Bueno, está bien. Te ves ya medio X. Ya, gracias. Fíjate, Juan, primero felicidades por la ponencia, pero además porque iniciaste mencionando algo bien importante, que fue, señores, los millennials son como todos. Últimamente no he escuchado en escenarios esos temas. Yo creo que es importante ya también nosotros trabajar en evitar dividir hombre-mujer, evitar dividir generaciones, evitar dividir. Lo que tenemos que hacer es sumar. Es el tema de integrar. En alguna ocasión escuché a Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y cuando llegó a la conferencia lo primero que mencionaba es, señores, les traigo mentiritas, mentirotas, existen mentiritas, mentirotas y estadísticas. Y hoy les vengo a hablar de estadísticas. Y me quedó bien claro.
El grueso en México, bueno, en tema de la teoría de Maslow, yo no he escuchado otra teoría que rompa esa, que parece que los baby boomers, que los X, que los Y, que los Z, que los millennials, todos pasamos en el tema de necesidades básicas, de necesidad de aceptación, de necesidad hasta llegar al tema de autorrealización. No me he encontrado otra teoría que rompa con esa. Y si me voy al modelo económico de México, he tenido la gran oportunidad de impartir cátedra en universidades, TEC de Monterrey, etcétera, como en instituciones públicas, Escuela Bancaria Comercial, etcétera, como en instituciones públicas. El comportamiento de los jóvenes es bien diferente. En México, desafortunadamente, la gran mayoría hay una pobreza extrema. Y en esa pobreza también nacen jóvenes en este año, el año pasado y el año anterior y los demás años. Entonces, cuando me voy a una institución pública, observo que hay jóvenes que decimos, bueno, es que ellos ya traen esto bajo el hombro o bajo el brazo. No lo veo. Entonces, la pregunta con todo ello es, ¿podemos generalizar esos conceptos en jóvenes de esas edades cuando conocemos estas diferencias entre los mismos? No sé si me voy a entender, por el tema económico, por el tema de vida que tienen y porque aquí en México la gran mayoría está en esa base. Y la gran mayoría, cuando tú les dices, te encargo si les digo a los de la privada, te encargo tarea en electrónico, sin problema, ahí lo sacan y te lo ponen. Cuando tú le mencionas en otra área, te encargo tarea en tal, no hay ni para el internet. Y es en su gran mayoría. ¿Qué hacemos en ese tema? ¿Lo generalizamos? ¿Es igual para todos? ¿Es una parte? ¿Qué hacemos, Juan? Muchas gracias por tu pregunta y tienes toda la razón. No podemos generalizar o catalogar a todos los que tienen una cierta edad en las mismas características, porque hay muchos elementos que han influido en cómo estas personas se han desarrollado. Y hay quienes han tenido acceso a un tipo de educación, hay quienes han tenido a otro tipo de educación. La educación que existe en el campo es muy distinta a la educación y al tipo de vivencias y experiencias que tiene la gente de la ciudad. Y el acceso por capacidad económica que existe a cierta tecnología también es diferente. Sin embargo, hay movimientos que se están dando. A mí me impactó mucho conocer, por ejemplo, que hoy en día se están vendiendo teléfonos celulares en África y en Asia por $15. Cuando a lo mejor nosotros estamos dispuestos a pagar cientos de dólares por un nuevo iPhone. A lo mejor no tienen las mismas características, pero ya gente con mucho menos recursos ya está teniendo acceso a tecnología que poco a poco, aunque sea más rezagado, viene generando y viene teniendo un impacto y una influencia en la manera de vivir y de ser y de comunicarse y de relacionarse de las personas. Pero tienes toda la razón. No podemos decir que todos los millennials, independientemente de sus características y sus antecedentes, sean iguales cuando han vivido y han crecido dentro de un esquema tal vez muy diferente. Entonces, no generalicemos, pero sí reconozcamos que gente con ciertas características que ha tenido acceso a un tipo de educación que normalmente son las que se están integrando en nuestra fuerza laboral, van a tener ciertas características distintas a las que teníamos en generaciones anteriores. Y en ese sentido, pues tomemos decisiones inteligentes, ¿no? Incluyendo y reconociendo cuáles son estas características. Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, un aplauso a Juan Segura muchas por esta gracias. exposición. Muchas gracias, Muchas Juan. gracias bienvenido a todos. siempre. Un placer. Bienvenido siempre a tu familia en Top Companies. Vamos a la hora de la comida. Ya llegó la hora de la comida para quienes se lo preguntaban o para quienes sentían alguna cosa de regorgoteo en el estómago, ¿verdad? Juan te va a entregar, Laila, un reconocimiento aquí debajo del escenario. Gracias.